Pasé 86 años de mi vida aterrorizado por la muerte. No de una manera dramática, no tenía ataques de pánico, ni hablaba de ello constantemente, pero siempre estaba ahí, debajo de todo, controlando mi vida de formas que ni siquiera me daba cuenta. Hace 6 meses, algo pasó que cambió todo. Y ahora, por primera vez en mi vida, ya no tengo miedo. Tenía 8 años cuando vi morir a mi abuelo. Fue en nuestra casa, en su habitación al final del pasillo. Mi madre me había dicho que me quedara en la sala, pero escuché los sollozos y subí las escaleras de todos modos. La puerta estaba entreabierta, y lo vi ahí, en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Mi abuela estaba arrodillada junto a él, llorando de una manera que nunca había escuchado antes, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Nadie me vio parado en la puerta. Me quedé ahí tal vez un minuto, tal vez menos, pero fue suficiente. Vi la finalidad. Vi que las personas simplemente se detienen. Y esa noche, acostado en mi cama, tuve el primer pensamiento que me perseguiría durante las siguientes 8 décadas: esto me va a pasar a mí. Algún día, yo voy a ser ese cuerpo inmóvil en una cama, y todo lo que soy simplemente dejará de existir. La mayoría de los niños tienen miedo a la muerte por un tiempo y luego lo olvidan. Se distraen con la vida, con juegos y amigos y cosas nuevas que aprender. Pero yo no lo olvidé. El miedo se quedó conmigo, creciendo silenciosamente como una sombra que nunca mencionaba pero que siempre estaba. Cuando era adolescente, había noches en las que no podía dormir. Me quedaba acostado en la oscuridad haciendo cálculos mentales: si tengo suerte, tal vez tengo 60 años más. Eso es solo 720 meses. Solo 21,900 días. Y luego nada. Para siempre. La enormidad de esa palabra, para siempre, me aplastaba. Trataba de imaginar no existir, y mi mente no podía hacerlo, y eso me aterrorizaba aún más. Empecé a evitar funerales. Cuando alguien moría en la familia o en el vecindario, encontraba excusas para no ir. Decía que estaba enfermo, o que tenía exámenes, o cualquier cosa que sonara creíble. Mi familia pensaba que era insensible. La verdad era que tenía demasiado miedo. Ver otro ataúd, otro cuerpo, otra familia llorando, me recordaba lo que me esperaba. Nunca le conté a nadie sobre este mí. ¿Verdad? Se supone que debemos enfrentarla con valentía, con fe, con aceptación. Pero yo no tenía ninguna de esas cosas. Solo tenía miedo. Ese miedo moldeó cada decisión importante que tomé en mi vida, aunque no lo veía en ese momento. Cuando tenía 20 años, quería ser fotógrafo, tal vez fotoperiodista, viajar por el mundo capturando historias. Pero eso parecía arriesgado, inestable, peligroso. ¿Y si moría en algún país lejano sin haber logrado nada? ¿Y si desperdiciaba mis pocos años persiguiendo un sueño que nunca se materializaba? Así que elegí la contabilidad. Segura, estable, predecible. Mi padre estaba orgulloso. Dijo que estaba siendo sensato, maduro. Pero la verdad era que estaba eligiendo desde el miedo. Me dije a mí mismo que era la decisión correcta, que los sueños eran para gente que tenía tiempo que desperdiciar. Y si todos vamos a morir de todos modos, ¿qué importaba realmente? Me casé con María cuando tenía 28 años. Era una mujer buena, amable, paciente. Me amaba de una manera que yo no sabía cómo corresponder completamente. Porque amarla profundamente significaba tener más que perder. Significaba que cuando uno de nosotros muriera, el dolor sería insoportable. Incluso cuando estábamos juntos. Le decía que la amaba, pero rara vez le mostraba la profundidad completa de lo que sentía. Me protegía a mí mismo de un dolor futuro manteniendo mis emociones bajo control. Cuando nacieron nuestros hijos, el miedo se intensificó. Ahora no solo tenía mi propia muerte por la cual preocuparme, sino también la de ellos. Me volví un padre sobreprotector. El tipo de padre que no dejaba que sus hijos treparan árboles o andaran en bicicleta sin supervisión o hicieran cualquier cosa que pareciera remotamente peligrosa.
María me decía que los estaba sofocando, pero yo solo quería mantenerlos seguros. Quería mantenerlos vivos el mayor tiempo posible, evitaba volar. Demasiado riesgo de estrellarse. Iba al doctor constantemente, preocupado por cada dolor. Ahorraba obsesivamente para la jubilación, acumulando dinero como si de alguna manera pudiera comprar más tiempo. Nunca viajamos mucho, nunca probamos cosas nuevas, siempre planeando para más tarde, cuando tuviéramos más tiempo, más seguridad, más de todo. Pero más tarde, seguía sin llegar porque siempre había otra razón para esperar, otra cosa de que estemos listos, que pasa si nunca. Llegamos a hacer las cosas que estamos posponiendo. La ironía es que estaba tan ocupado teniendo miedo de morir que olvidé vivir. Pasé 86 años preparándome para la muerte en lugar de experimentar la vida. Pero no lo vi de esa manera. Pensé que estaba siendo responsable, cuidadoso, inteligente. Pensé que estaba protegiendo a mi familia y a mí mismo del dolor y del riesgo. No me di cuenta de que el miedo tomara cada decisión por mí. Hace 6 meses, fui a un chequeo de rutina. Solo un examen físico regular, nada de qué preocuparse. Pero el doctor encontró algo en los análisis de sangre. Me mandó a hacer más pruebas. Y luego me llamó a su oficina para darme los resultados, cáncer. Etapa 3. Tratable, dijo, pero serio. Me explicó las opciones, quimioterapia, cirugía posible, varios escenarios dependiendo de cómo respondiera mi cuerpo. Me dio estadísticas, porcentajes de supervivencia, líneas de tiempo. Y yo me senté ahí, escuchando, y esperé que el pánico llegara. Esperé que el miedo que había vivido conmigo durante 86 años finalmente me consumiera completamente, pero no llegó. En cambio, sentí algo extraño. Una calma que nunca había experimentado antes. No era paz exactamente, no todavía. Era más como claridad. Por primera vez en mi vida, la muerte no era una amenaza abstracta en un futuro distante. Era real. Estaba cerca. Tenía un nombre, una etapa, un plan de tratamiento. Y de alguna manera, eso la hacía menos aterradora. Salí del consultorio del doctor y me senté en mi auto en el estacionamiento durante casi 1 hora. No lloré. No llamé a María de inmediato. Solo me senté ahí, mirando a la gente caminar, entrar y salir del hospital, vivir sus vidas. Y pensé, cada una de esas personas va a morir también. Cada una. El joven con la chamarra deportiva. La mujer con el cochecito de bebé. Los doctores y enfermeras y personas en la cafetería. Todos. La muerte es lo más normal, lo más común, lo más inevitable del universo. Y yo había pasado toda mi vida actuando como si fuera algo que solo me pasaría a mí. Comencé la quimioterapia 2 semanas después. Los primeros tratamientos fueron brutales. Me dejaron tan enfermo que no podía comer, tan débil que apenas podía caminar de la cama al baño. María estuvo conmigo en cada cita, sosteniéndome la mano, limpiándome. Y en esos momentos, cuando me sentía más cerca de la muerte de lo que jamás había estado, me di cuenta de algo. No estaba aterrorizado. Estaba triste, sí. Enojado a veces. Frustrado por lo que mi cuerpo ya no podía hacer. Pero el miedo paralizante que había vivido conmigo durante décadas simplemente no estaba ahí de la misma manera. En el centro de tratamiento, conocí a otros pacientes. Algunos aferrándose desesperadamente a cada día, contando cada hora como si fuera su última. Pero otros eran diferentes. Había una mujer, Rosa, que tenía 92 años. Tenía el mismo tipo de cáncer que yo, pero más avanzado. Los doctores le habían dicho que el tratamiento solo le daría tal vez 6 meses más. Me senté junto a ella durante uno de nuestros tratamientos, ambos conectados a las máquinas de 4. Todo lo que hicieron fue privarme de la vida. El trabajo que elegí por seguridad me dio estabilidad, sí, pero no alegría. Pasé 40 años haciendo algo que no me importaba porque tenía demasiado miedo de perseguir lo que realmente quería. Y ahora, mirando hacia atrás, ¿qué gané?
dinero que estaba ahorrando para un futuro que tal vez nunca llegue. Una carrera que no significó nada para mí. Las emociones que retuve, el amor que no expresé completamente, las conexiones que mantuve superficiales porque tenía miedo de perder a las personas, todo eso no me protegió del dolor. Solo me protegió de la profundidad. María y yo hemos estado casados por 58 años, y recién ahora, a los 86, finalmente le estoy diciendo cuánto significa para mí. Recién ahora le estoy mostrando la versión completa de mi amor, sin guardias, sin miedo. Y me rompe el corazón pensar en todos los años que desperdicié manteniéndola a distancia. Mis hijos crecieron con un padre que estaba ahí físicamente pero emocionalmente distante. Que decía que no a aventuras porque eran demasiado peligrosas. Que no les dejaba cometer errores porque tenía miedo de que se lastimaran. Pensé que los estaba protegiendo, pero lo que realmente estaba haciendo era enseñarles a vivir con miedo. Y ahora son adultos con sus propios miedos, sus propias cautelas, y me pregunto cuánto de eso aprendieron de mí. Los últimos 6 meses han sido diferentes. No porque el cáncer me haya curado mágicamente o porque haya encontrado alguna respuesta filosófica profunda. Sino porque finalmente entendí lo que realmente me daba miedo no era la mu. Era llegar al final y darme cuenta de que nunca realmente viví. Así que empecé a vivir de manera diferente. Le digo a María que la amo todos los días, a veces varias veces al día. No porque crea que voy a morir mañana, sino porque es verdad y ella merece saberlo. Llamé a mis hijos y me disculpé por ser un padre distante, por no dejarlos ser niños, por enseñarles miedo en lugar de valentía. María y yo finalmente hicimos ese viaje que habíamos estado posponiendo durante 30 años. Fuimos a la costa, rentamos una pequeña casa frente a la playa, y pasamos una semana simplemente estando juntos. Sin planes, sin itinerarios, solo tiempo. Y fue la mejor semana de nuestro matrimonio porque finalmente